Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a esta cuarta jornada parlamentaria. Queremos centrarnos en la reforma del Código Penal porque siempre fue una ambición, porque creemos además que es importante contar todos los avances de estos años y hablar de retos de futuro hoy. Para eso me acompañarán los tres compañeros que ahora se quedarán aquí en la mesa. Creo que hemos perdido a uno, pero ahora se volverá. Y pensamos que era importante, además, que esta jornada se centrara en el Código Penal, porque es un momento propicio no solo porque social y políticamente se habla más que nunca de derechos y de protección animal, pero sobre todo porque tenemos la fortuna, desde la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos Animales, de cada vez tener más parlamentarios, más parlamentarias interesadas en trabajar con nosotros y siempre con voluntad de consenso y de diálogo seguir avanzando en la protección. Va a estar con nosotros José Miguel Castillo. José Miguel, gracias por venir hoy. José Miguel Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Bueno, antes de continuar la presentación, pido disculpas a los tres ponentes porque tendré que resumir sus currículums para que el motivo de discusión de la jornada no sean estos y podamos contaros más cosas. Pido disculpas de antemano si me dejo atrás algo que a vosotros os parece importante. José Miguel es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con una calificación de sobresaliente. Enhorabuena por aquel título. En 2010, además, se licencia en Administración y Dirección de Empresas. Su experiencia profesional ha estado centrada en consultoría, auditoría. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Desde 2011 también miembro del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Granada. Y su firma habitualmente es requerida como imprescindible por publicaciones y por editoriales especializadas. José Miguel es un reconocido jurista, creemos a nivel nacional en el ámbito de la responsabilidad civil. Concretamente, él ha trabajado y sigue trabajando en la especialidad de Derecho Sanitario, así como en la bioética, y ha logrado relevantes sentencias en estas materias ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En noviembre de 2011 fue elegido diputado a Cortes por Granada y dentro de su actividad parlamentaria en esta 10ª legislatura, como portavoz en Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, fue ponente de numerosos proyectos de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, de reforma administrativa de la Administración de Justicia y Registro Civil, de Consejo General de Poder Judicial, de Ley Orgánica de Poder Judicial o de Código Penal, entre otras. Ha participado también en el Pacto de Estado contra el Terrorismo y a partir del año 2016 se ha reincorporado a su actividad profesional. También va a estar con nosotros Jesús Yuste. A Jesús le conocéis como coordinador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos Animales que organiza esta jornada. Jesús es licenciado en Geografía y Historia, con la especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, fundador del Partido Chunta Aragonesista, en el que tuvo diversas responsabilidades, entre ellas la Secretaría General, diputado a Cortes de Aragón durante 4 legislaturas y diputado en las Cortes Generales por la coalición de la Izquierda Aragón. Durante la primera mitad de la 10ª legislatura. Fue el diputado, esto hay que decirlo, más activo en número de iniciativas presentadas. Su defensa de Aragón, siguiendo los pasos de su antecesor José Antonio Labordeta, pensamos que también es reseñable y, sobre todo para el día de hoy, la defensa, la cara que siempre ha puesto a la defensa de los derechos animales. Sigue coordinando actualmente, el compañero Maldonado ya lo resaltaba, sigue siendo imprescindible para nosotros que él siga coordinando esta asociación de ex y actuales parlamentarias, y además Jesús es escritor. Yo aquí tengo que decir que he sobrellevado alguna campaña electoral con su mirada del bosque para los ratos entre actividades de campaña, con su regreso a Innisfree, y muchas de las que estamos aquí seguramente nos hemos sentido identificadas en su asesinato en el Congreso. Gracias, Jesús, también por estar aquí. Enrique Alonso también va a participar en la mesa. Gracias, Enrique, por venir. Enrique es consejero
consejero permanente de Estado desde julio del año 2006, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de fin de carrera, Master of Laws por la Universidad de Virginia, doctor cum laude en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido letrado en el Consejo de Estado, ha sido letrado mayor y, como decía, actualmente consejero permanente de Estado desde julio del año 2006. Experto español en el Comité Administrativo del Consejo de Europa desde 1982 hasta 1986. Sigue siendo abogado en ejercicio en diversos despachos, catedrático UNESCO de Territorio y Medio Ambiente en la Universidad Rey Juan Carlos, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Ambiental de la Universidad Complutense, profesor en varias universidades norteamericanas, jefe de negociación en diversos tratados multilaterales que a día de hoy, además, seguimos negociando, transponiendo y negociando en Cortes. Por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica, el Convenio de la FAO sobre acceso a recursos genéticos para agricultura y alimentación y el futuro Protocolo de Nagoya. Además, él ha trabajado mucho en la materia de bienestar animal como investigador en el Monterrey Institute of International Studies, en proyectos de interrelación de fauna silvestre y animales de compañía, de solución de conflictos entre grandes carnívoros y núcleos de población en ámbitos rurales y costeros marinos, codirector de la Revista General de Derecho Animal de la editorial Justel, presidente del Grupo de Expertos de Alto Nivel de Gobierno para la Progresiva Adaptación del Reino de España a Políticas Públicas de Bienestar Animal según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, profesor honorífico en Máster de Animales, Derecho y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor en diversos seminarios también para colegios profesionales de veterinarios y abogados y un trabajo, creemos que aunque ocasional y excepcional, muy importante como evaluador de proyectos de bienestar animal en la Comisión Europea. Gracias, Enrique, por estar, porque creemos que además siempre es didáctica la capacidad de comunicación que tienes cuando hablamos en materia de bienestar animal. Sin más, os doy paso. Tendréis cada uno, ya lo sabéis, 20 minutos durante este tiempo para que nos dé tiempo a pasar un turno de preguntas o de aportaciones que podáis tener desde el público participante. Así que, José Miguel, cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, a la asociación por esta invitación, por organizar esta jornada que creo que es tan necesaria. Y gracias además por permitirme participar con estos compañeros de mesa tan expertos y que realmente pues yo creo que me dejan o ellos podrían realmente llevar el peso de la intervención porque creo que están muchísimo más cualificados que yo en esta materia. Bueno, yo voy a hablar un poco de la perspectiva de mi experiencia personal en la tramitación de la última reforma del Código Penal. Bueno, de las 25 reformas que ha tenido el Código Penal del 95 hasta la fecha, pues bueno, quizás hay una discusión si es la reforma más importante o no, al menos el número de artículos con la supresión del libro tercero y demás, pues parece que es al menos de una gran envergadura. Y sobre todo, y en la parte que nos corresponde, que nos toca, a los que hoy aquí estamos, pues creo que una reforma muy importante porque avanza y establece da un paso hacia adelante en la protección penal de los animales contra el maltrato. Me gustaría, no obstante, hacer una breve reflexión pues, sobre el contexto que en la 10ª legislatura nos movíamos en estos temas. En primer lugar, llevábamos unos años en el que había habido un incremento desmesurado de denuncias por maltrato infligidos fundamentalmente a animales domésticos. Esto era uno de los temas que destacaba la Fiscalía en sus informes periódicamente, todos los años. Fundamentalmente el fiscal de Sala, coordinador de Medio Ambiente, y ya en 2013, posteriormente en 2014 y también en 2015, se iba advirtiendo pues, un creciente número de denuncias en esta materia. Además, había una circunstancia que llamaba especialmente la atención y era que en muchos casos estaba ligados también a la comisión de delitos de violencia doméstica en el entorno doméstico
porque de alguna manera el agresor pues trataba de esa forma también de incrementar el daño a la víctima. La otra cara de la moneda es que a la vez que se incrementaba ese número de denuncias, también había un incremento, un aumento de la sensibilidad social en estos temas. Eso creo que es importante destacarlo porque precisamente es esa empatía hacia otros seres vivos, ese entendimiento de que también pueden sufrir los animales, tienen una capacidad de sufrimiento que hay que reconocer y que hay que tener muy en cuenta. Esa educación en valores, que también hay que formar a los niños desde una edad temprana para que sean sensibles en estos temas, pues son los que permitirán pues, que la sociedad vaya avanzando, cada vez sea más justa, sea más pacífica y que podamos aplicar cada vez más políticas de prevención en vez de políticas represivas o de castigo. No son cuestiones nuevas, ya Ovidio hace más de 2000 años decía que precisamente el maltrato contra los animales abría la puerta del maltrato a los seres humanos. Y es cierto, muchísimas veces, y uno de los síntomas que se detectaba es que en las sentencias y en las denuncias que se iban produciendo, normalmente el maltrato al animal era un primer paso, luego al maltrato hacia otras personas más vulnerables, los niños pequeños, personas discapacitadas. Es decir, había una relación entre el que abusaba de la superioridad respecto al animal y que luego, en un segundo paso, si no tenía una suficiente penalidad, pues podía intentar continuar en esa carrera delictiva contra otros seres humanos, además precisamente los más vulnerables. Ahí veo a Mario Vedera, que agradezco que esté esta tarde con nosotros, porque además, como luego referiré, fue una pieza fundamental en la tramitación de este proyecto de reforma. Bien, dicho esto, es lógico que esas reformas legislativas que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo hayan ido teniendo en cuenta pues, este estado de opinión, esta evolución también de la sociedad. Entonces nos encontramos que hasta llegar al actual artículo 337 del Código Penal ha habido una evolución. No me voy a extender mucho porque creo que Jesús va también a hablar sobre el tema. Únicamente que el Código Penal de 1995 no reconocía el maltrato animal como un delito, sino que en el artículo 632 lo reconocía como una falta. Por tanto, era sancionable pero con multa. Hubo que esperar a la reforma que operó la Ley Orgánica, la Ley 15/2003, en el que ya se introdujo por vez primera el delito de maltrato animal. Este artículo, el 337, fue nuevamente reformado por la Ley 5/2010 y la última reforma ha sido ya no es reciente, la casi reciente reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de la que luego pues trataré los aspectos más destacados, de forma, por supuesto, muy sintética, porque a mí me habían dicho máximo 20 minutos. Entonces he procurado que la intervención sea breve. Y antes de abordar precisamente de forma sintética esas principales novedades de la reforma, sí me gustaría destacar que esta reforma se pudo realizar o fue gracias, en primer lugar, al empeño y a una labor coordinada de determinadas plataformas y de asociaciones de defensa animal y también ya en lo que es la tramitación parlamentaria, pues a un grupo de diputados, todos pertenecientes a esta asociación, que pues con un trabajo constante, una labor parlamentaria que yo considero que fue bastante concienzuda, que tuvimos muchísimas reuniones, muchísimos debates, y se llegó a convertir en uno de los puntos principales evidentemente de encuentro. Fueron pocos los puntos de encuentro, desde luego este fue uno de ellos, pero en los que desde luego le dedicamos muchísimo tiempo, que algunos yo creo que incluso no comprendían el por qué nos parábamos tanto en este tema, ¿no? Porque muchas veces cuando yo iba al ministerio con mis encomiendas, pues se quedaba un poco atónito diciendo, ¿por qué está tan insistente con el tema
de maltrato a animales, porque claro, una reforma de aquella envergadura con unos temas tan importantes, tal, o sea, en fin, parecía como que el destacar esto dentro de los 10, 12 temas más destacables de la reforma del Código Penal, pues a algunos les llamaba mucho la atención, ¿no? Gran parte de la culpa de todo esto la tiene, por supuesto, Txeso Yuste. Yo creo que es la persona que a mí desde el primer momento me produjo una abducción, se me presentó en el despacho con unos tochos que había elaborado en coordinación con la propia asociación y en donde me pintaba muy crudamente el panorama del maltrato animal, lo que ya estaba pasando en España y lo que estaba por venir, las prácticas terribles que se están produciendo en algunos países de Europa, incluso en algunos países asiáticos, modas terroríficas que yo impresionaba, unas fotos espantosas, ¿no? Que, bueno, es que no, ni las describo, ¿no? Pero recuerdo que tenía aquel dossier a buen recaudo porque como pensaba yo, como lo vea a alguien del personal, tal, se cae desmayado, me lo encuentro por la mañana desmayado porque era realmente terrible y abordaba cuestiones pues, que en España ni siquiera se habían planteado, ¿no? Situaciones como la zoofilia, ¿no? Eran temas en los que bueno, pues permanecíamos quizás en el último lugar de Europa, donde nos habíamos convertido ya en un país en donde era foco de atracción de un turismo sexual, de auténticos depravados que venían aquí a España pues, hacer lo que en otros países ya estaba penado, perseguido y además socialmente muy rechazado. Todavía en aquel momento, en esos primeros momentos, yo recuerdo cuando estos temas se comentaban, pues a algunas personas les suscitaba risa y tal, en fin, algunos pues siempre les daba por contar algún chiste y tal, bueno, en fin. Yo creo que no ha pasado prácticamente tiempo y las cosas creo que han cambiado mucho y creo que han cambiado también porque bueno, se han ido avanzando y se han dado pasos como creo que esta reforma pudo conseguir. He estado hablando de Txeso Yuste, que fue el promotor, fue el que me presentó esas propuestas de enmiendas con planteamientos muy interesantes, trabajados también desde la propia asociación, en coordinación con algunas asociaciones animalistas, habían hecho un trabajo muy bueno. Y quiero agradecerle, además de su paciencia, su consejo, su conocimiento extraordinario puesto a disposición de esa labor de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tratando de superar las reticencias que podía haber, el hecho de que fuéramos de distintos grupos parlamentarios y ideológicamente diferentes o distantes, posiblemente en muchas materias, pero buscando siempre ese punto de encuentro. Y desde luego lo hizo muy bien. Además fue una persona que tuvo no solamente la capacidad de hacerlo técnicamente con una suficiencia extraordinaria, sino que además lo hizo con un compromiso increíble, porque es que hasta cuando dejó de ser diputado por decisión propia, él continuó encima de este tema, porque la tramitación parlamentaria se retrasó, bueno, no se retrasó, fue una tramitación muy larga en el tiempo y, bueno, pues en esa fase dejó de ser diputado, pero él siguió permanentemente asistiendo a las reuniones, asesorándome, informándome, apretándome, empujándome, negociando, como muchas veces con más dureza que la que yo luego me encontraba en el Ministerio, cuando me sentaba con los técnicos y también pues, me ponían sus trabas. En segundo lugar, quería destacar también, evidentemente, a otros diputados, también miembros de la asociación, por razones obvias no está aquí esta tarde con nosotros, que es Joan Tardá. Él tuvo la habilidad y la visión de incorporar esas propuestas de enmiendas al grupo para que las presentara el Grupo Parlamentario Mixto. Nos permitió, por tanto, el que pudiéramos contar con un instrumento muy útil y necesario para que pudiéramos, a partir de ahí, pues, introducir esas mejoras, correcciones. En algunos casos, pues, se quedaron algunos temas puntuales que nos hubiera gustado quizá avanzar un poquito más, que ahora después destacaré, porque creo que son algunas asignaturas pendientes que pueden, en esta legislatura o en otra, terminar de llevarse a cabo y, sobre todo, pues también con muy buen talante en toda la tramitación parlamentaria.
Y bueno, a Mario, que acaba de pasar por ahí detrás, no sé dónde se ha sentado. Está aquí. Le quiero agradecer porque, bueno, él como miembro, diputado del Grupo Parlamentario Socialista y ponente de la ley, pues fue mi pieza clave dentro del principal partido de la oposición para también llegar a consensos. Una persona absolutamente comprometida con la defensa animal y, sobre todo, que sí quería decir, es difícil explicarlo, pero es que realmente el tema de la defensa animal es un tema de sensibilidad, muchas veces más que un tema ideológico. Entonces nos encontrábamos con situaciones en que lo difícil no era hablar entre los que estábamos, y además ya estábamos haciendo una labor dentro de la propia asociación para la defensa de los animales, sino que a veces lo difícil era explicárselo a nuestros compañeros. Y me da la impresión de que yo podía tener problemas y otros también, es decir, que no hay que decir, bueno, es que los de este partido pues estaban más. No, yo creo que eran cuestiones en donde el planteamiento personal pesaba mucho, la sensibilidad también, y entonces pues fue muy gratificante el poder contar con personas en todos los grupos que compartiéramos, precisamente teniendo en común, como común denominador, nuestra participación, poder superar esas diferencias que en otros temas, pues a lo mejor eran cuestiones insalvables. Ya digo, somos partidos distintos, distantes en muchos temas, pero creo que en un tema como este se pudo comprobar que puede haber causas comunes, puede haber sensibilidades comunes por las que vale la pena luchar. El estado de las cosas en aquel momento, bueno, contaré una simple anécdota, no diré ni quién me lo dijo ni daré ninguna pista para que no se sepa de qué grupo era, pero bueno, pues algún comentario, luego un poco por romper la seriedad del tema, pues alguien me recriminó un día, me dice, oye, ¿esto qué estáis haciendo con lo de la reforma? Y dice, es que ya lo estáis pasando, a ver si no le voy yo a poder pegar una patada a un gato. Me van a meter en la cárcel. Digo, bueno, yo no sé, yo creo que algunos sabrán de dónde vino el comentario, pero claro, la respuesta fue, yo sabía que le ibas pegando a patadas a los gatos. O sea, es que algo que, además, un señor mayor y tal, que pegue patadas a un gato no era algo que me entrara en la cabeza. Pero un poco para explicar que no era un tema ideológico, sino un tema de sensibilidad. Y es un tema que demuestra que se puede trabajar juntos en muchos asuntos, a pesar de nuestras discrepancias en otras cuestiones. Merecía la pena y yo creo que al final pues lo conseguimos. En este asunto, desde luego, creo que podemos estar muy satisfechos. En cuanto a novedades que se introdujo en la reforma, que luego haré una pequeña crítica, ¿no?, donde nos quedamos cortos, pero dentro de las novedades, bueno, se aclaró el concepto de animal doméstico o amansado, que era una cuestión que era importante realizar y que es importante que luego lo dirá al final, que lo tengamos en cuenta a la hora de la regulación en las distintas legislaciones autonómicas de protección animal. Es un tema que hay que seguir tratando, porque es que existe una disparidad absoluta entre unas y otras leyes. Luego se amplió sustancialmente los animales objetos de protección penal, es decir, los animales habitualmente amansados, aquellos que tienen una dependencia o que temporal o permanentemente viven bajo el control de los humanos, o cualquier animal que no esté en la vida salvaje. Luego, además, se endurecieron las sanciones por abandono y maltrato en determinadas circunstancias. Así pasó a ser delito el abandono de animales en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad, que antes no lo era, que parezca difícil pensarlo. Además, cuando del maltrato se produce la muerte del animal, la pena de prisión puede alcanzar hasta 18 meses, además de inhabilitación hasta 4 años. Sigue sin llegarse a los 2 años de prisión, por lo que en muchas ocasiones se sustituye la pena por trabajos en beneficio de la comunidad. Y ese es uno de los temas que queda pendiente. Obstáculos a que en su momento lo intentamos, en su momento, pues bueno, no es por un tema de que es que hubiera una cerrazón por parte del Gobierno, ¿no? En determinados grupos también la crítica que se hacía general al Código Penal es que teníamos el Código Penal
más duro de Europa, que tenía ya unas penas privativas de libertad muy elevadas. Entonces había algunos sectores que nos estaban recriminando que en un tema como este estuviéramos también proponiendo penas que pudieran conducir en muchísimos casos, o la mayoría de los casos, al ingreso en prisión. En fin, yo creo que es un tema que hoy se podría entender superado y que también merecería la pena volver a plantear. Se introduce la explotación sexual del animal, cuestión que no se contemplaba hasta ese momento. La palabra explotación sexual, eso fue objeto de yo no sé cuántas reuniones tuvimos para tratar de definir si se podía describir o no, qué tipo de conductas, con qué palabras, con qué términos entraban en juego los expertos que nos decían que si no existía el animal, no tiene libertad sexual. Entonces, en fin, eran unos debates en donde ya se mezclaba lo jurídico, lo ético, y bueno, yo creo que en aquel momento el término explotación sexual, bueno, lo consideramos que era aceptable, sin perjuicio de que, como diré ahora, se pueda intentar revisar. Se incorporaron, me quedan 3 minutos, acabo muy rápido, se incorporan agravantes específicas totalmente novedosas, especialmente cuando los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad o cuando hubiera mediado ensañamiento, entendido como ánimo subjetivo de un aumento deliberado, innecesario y consciente del sufrimiento del animal antes de causarle la muerte o una lesión grave, y se incluye como pena accesoria la inhabilitación especial para la simple tenencia de animales. Antes, la inhabilitación especial solamente se contemplaba para el ejercicio de profesión, oficio o comercio. Como conclusión, si bien la reforma creo que merece un juicio global muy positivo para la protección penal de los animales, creo que debemos de ser muy exigentes y considerar que fue insuficiente. Se podría haber aumentado aún más, como he dicho, la pena de prisión para los supuestos más graves, para que los autores cumplan condena en la cárcel. Otro tema es que se deja a la interpretación de jueces y tribunales el término explotación sexual. Debería ser, y esta era nuestra pretensión, una interpretación amplia y que no quedara limitada al ánimo de lucro, pues con ello se protegería solamente del proxenetismo animal, quedando impunes las agresiones y los abusos sexuales al animal. Por ello, una propuesta que se podría formular era el que se incluya expresamente la zoofilia en una futura reforma del Código Penal para que la agresión sexual en sí misma considerada sea suficiente para condenar sin que sea necesario, que como resultado de la acción, haya lesiones o se produzca la muerte. Debería precisarse también en el futuro de forma adecuada el controvertido término injustificadamente. Porque claro, ¿cuándo puede estar justificado el maltrato a un animal? Evidentemente se pretendía, o en su momento la matización obedecía a la necesidad de excluir determinados tipos de conductas que se encuentran legalmente autorizadas, como es la experimentación con animales, bajo la justificación del fin con que se realiza, o a lo mejor determinados casos de legítima defensa. En todo caso, debería determinarse con números clausus o apertus, ya se vería, pero debería de precisarse mucho más ese término. De todas formas, gracias a la creciente sensibilización y repulsa social en caso de maltrato animal y a que los jueces y tribunales también han tomado conciencia de la tremenda situación en que se encuentran en muchos casos los animales, ya se han dictado sentencias ejemplares que incluso han llevado a sus autores al ingreso efectivo en prisión. Y para terminar, y hablando de futuro, aparte de estas sugerencias que lanzo de nuevas reformas del Código Penal, yo sí me gustaría dejar caer que necesitamos una ley general de protección de animales. Aunque hay 17 leyes autonómicas de protección de animales, solamente hay 2 estatutos de autonomía que atribuyen la competencia en la materia a sus respectivas comunidades autónomas. Por un lado, Cataluña, que asume la protección animal vinculada a políticas agrícolas y ganaderas, y Andalucía, que asume en el título competencial de medio ambiente, referido, por tanto, a animales silvestres no domesticados. Por tanto, la elaboración de una ley estatal entiendo que sería una necesidad si queremos que se ofrezcan respuestas similares en todo el territorio, que se puedan uniformar criterios, que se puedan superar las diferencias que existen entre las leyes autonómicas respecto a la diversidad de sanciones y a la falta de criterio común en la definición de categoría de animales. Se puede defender con pleno respeto al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas que existe una competencia de legislación básica de carácter estatal
al conservar el Estado títulos competenciales que le habilitan para legislar en esta materia, porque dice el artículo 149.3 de la Constitución que las competencias no asumidas en los estatutos de autonomía corresponden al Estado. Creo que puede ser un reto de futuro ilusionante por el que se podría apostar. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Jesús, la palabra es tuya.